trabajos libres. El siguiente es de la doctora Karina Carrasco Nájera y el título es Nefrotoxicidad inducida por medios de contraste empleados en estudios de imagen tomográficos. Muchas gracias. Pues como solo tengo 12 minutos, vamos a hacerle como el dermatólogo, ¿no? ¿Sí saben cómo? Al grano. Hoy vamos a hablar de un tema que son los medios de contraste. Los medios de contraste en la actualidad se han convertido en una herramienta básica para estudios tomográficos, con ello tener un mejor diagnóstico y con ello contribuir al tratamiento de nuestros pacientes. Sin embargo, estos medios de contraste no son totalmente inocuos. No me da la diapositiva. Porque pueden provocar efectos secundarios. Uno de ellos es la nefrotoxicidad. ¿Pero qué es la nefrotoxicidad? Ay, necesito cambiar. La Biomed Research International lo define como un incremento en la creatinina sérica de 0.5 miligramos sobre decilitro, o bien que se incrementa el 25% sobre la basal después de las 48 horas de que nosotros administramos el medio de contraste. El Colegio Americano de Cardiología, en estudios retrospectivos y en estudios de casos y controles, nos da datos de que es la tercera causa de falla renal en hospitalización después de la hipoperfusión renal y de los medicamentos nefrotóxicos, llegando a presentarse en un 11% la nefrotoxicidad. Y la mortalidad por nefrotoxicidad llega en los casos controlados hasta un 19.4% y en los retrospectivos en un 45.2%. En estos estudios también se vio que en una muestra de 150,000 pacientes, al menos el 1% requirió de diálisis. Esto, si nuestro paciente está enfermo, si le agregamos una nefrotoxicidad por medios de contraste, le agregamos que requiere el 1% de diálisis, esto implica que aumenta sus días de estancia hospitalaria. Y al aumentar sus días de estancia hospitalaria, aumentamos también los costos. De 32 millones, podemos llegar a gastar hasta 148 millones de dólares. Pero si utilizamos medidas preventivas, podemos disminuir esta mortalidad hasta en un 15%. Y bueno, los factores que se han visto implicados como factores de riesgo es ser un niño mayor a 71 años, ser diabético, ser hipertenso, tener una insuficiencia cardíaca o tener una nefropatía previa. ¿Cómo se da esta nefrotoxicidad? Una vez que nosotros ingresamos el medio de contraste a nuestro organismo, generamos una vasoconstricción en la arteriola aferente, lo que nos lleva a tener una disminución de la presión capilar glomerular. El medio de contraste se queda ahí en los vasos sanguíneos, éstasis del medio de contraste, generando isquemia de las células, produciendo una vasoconstricción renal, pero una vasodilatación sistémica. Se alteran entonces las sustancias vasoactivas, disminuyendo las vasodilatadoras, aumentando las vasoconstrictivas, generando un daño tóxico directo, generando hipoxia y bueno, necrosis de las células tubulares proximales. Entonces, ¿qué medidas tomar para que nuestros pacientes no tengan nefrotoxicidad por medios de contraste? Se han hecho diversos estudios y han dicho, pues la N-acetilcisteína, el ácido ascórbico, la dopamina, y siguen sacando más y más cosas que podemos darle a nuestro paciente, pero nada tan barato y mejor como el agua. Hidratarnos. Las cargas con cristaloides se ha visto en los anales de Radiología de México, en las guías canadienses, que las cargas con cristaloides 12 horas antes del medio de contraste y 12 horas después van a ayudar a disminuir el factor de riesgo para van a disminuir a tener nefrotoxicidad. La americana dice, bueno, yo lo voy a dividir entre los pacientes que sí tienen factores de riesgo y los que no tienen factores de riesgo. A los que sí tienen factores de riesgo les vamos a dar 1 mililitro por kilogramo por hora, como dicen estas dos, ¿no? Los mexicanos y los canadienses, pues son nuestros vecinos, vamos a seguir con el esquema. 12 horas antes y 12 horas después. Pero en pacientes que no tienen estos factores de riesgo, ellos dicen, bueno, vamos a pasarle 3 mililitros por kilogramos por hora, 1 hora antes del procedimiento,
y 1 mililitro 6 horas después. Con este antecedente, el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar si había nefrotoxicidad en pacientes que se sometieron a estudios tomográficos y pues que obviamente necesitaron medios de contraste. Se desglosan objetivos particulares, ver qué pacientes tenían factores de riesgo y si se utilizó alguna medida profiláctica. Lo que hicimos fue tomar una muestra consecutiva de casos, de pacientes que que requirieron tomografía en los meses de julio y agosto. Esto quiere decir que tuvimos un estudio de corte histórica unicéntrica y utilizamos un método de captura estandarizado. Primero, con una hoja en Word donde tuvimos los datos básicos del paciente para después codificarlo, hacer un código de variables, esto para tener la mayor información posible y el menor número de sesgos. ¿Qué nos interesó buscar? La edad del paciente, porque vimos que es un factor de riesgo, el peso, el sexo, para después ver la función renal en base a la fórmula de Cochrane-Gaut. ¿Qué radiocontraste se utilizó más en el hospital? ¿Qué cantidad de radiocontraste se le aplicó? Si baja, mediana o alta cantidad. En donde baja cantidad nosotros consideramos de 30 a 50 mililitros, mediana de 51 a 80 mililitros y alta cantidad más de 80 mililitros. ¿Y qué regiones necesitaron más tomografías? La vía de administración y la función renal previa la sacamos en base a la fórmula de Cochrane-Gaut, pero para ello necesitábamos la creatinina preexposición y los datos mencionados anteriormente. Para la postexposición también necesitábamos la creatinina y lo vimos con los criterios y la escala de Rifle, los antecedentes de riesgo y qué pacientes recibieron carga profiláctica antes y después del estudio, como en la literatura. En los resultados obtenidos se realizaron gráficas de frecuencia obteniendo los siguientes resultados. Tuvimos 225 pacientes que utilizaron medios de contraste, que utilizaron tomografías, de los cuales 152 pacientes no utilizaron contraste y 73 pacientes sí utilizaron contraste. Pero de estos pacientes, 28 pacientes no tienen expediente. ¿Qué quiere decir? Que son pacientes ambulatorios. Solo llegan al hospital, se realizan su tomografía y se van. Mientras que otros 45 pacientes sí pudimos recabar los datos, sí tienen pacientes, son pacientes hospitalizados. En nuestra muestra es de estos pacientes que sí tienen expediente, donde vimos que el 62% son del sexo femenino y 38% del sexo masculino. Aquí sí pudimos obtener la edad de los 73 pacientes y vemos que el grupo donde mayormente se toman tomografías es de 31 a 50 años, pero vean esto, 18% son mayores de 71 años, esto es un dato significativo. Y bueno, el radiocontraste que más se utilizó en el hospital es el Ultravis 300 en un 75.5%, que es un medio de contraste hipoosmolar. Y la literatura nos dice, pues sí, entre más hipoosmolar el medio de contraste, menor daño. Es de esperarse que nuestro hospital manejemos el que menos daño le provoque al paciente. En un 20% el Ultravis 379, el Ultravio solo en 4.5%. Y el volumen, en un 71%, se utiliza mediana cantidad. Sin embargo, un 20%, que también es un valor significativo, les aplican alta cantidad de contraste. Y bueno, se vio que el abdomen es la región en la que más tomografías solicitamos. Aquí van a decir, pero en la gráfica pasada me dijiste que solo el 18% eran mayores de 71 años, pero recordemos que en la gráfica eran los 73 pacientes que utilizaron, que se tomaron tomografías, y esta únicamente es de los 45 pacientes que tenían expediente, que repito, son los pacientes que están hospitalizados, los pacientes pues que están enfermos, que están complicados, y por eso se aumenta el valor de un 35.5%.
Y es de esperarse que si son pacientes complicados tengan factores de riesgo. Pero vean, la mitad de nuestra población estudiada tiene diabetes. Un 42.2% son hipertensos. Solo uno recibió quimioterapia. Pero esto, o sea, la mitad de nuestra población tiene factores de riesgo. Si no tenemos una hoja de registro para esos pacientes ambulatorios, en donde anotemos todos los factores que nosotros necesitábamos, si no tenemos la facilidad de preguntarles a todos los factores de riesgo, vemos que la creatinina posterior solo al 12% se le tomó. La creatinina tiene derecho a elevarse después de las 48 horas y no necesariamente a las 12 o a las 24 horas, porque la definición lo dice así. Y no tenemos la cultura de tomarle creatinina posterior a las 48 horas. ¿Cómo vamos a saber si le estamos generando daño renal a nuestro paciente? Si no tenemos un dato, como lo es la creatinina posterior a las 48 horas. Y si nos ponemos a pensar, este 12%, ¿se le tomó realmente la creatinina al paciente porque estábamos pensando en la nefrotoxicidad? ¿O porque se le toma química sanguínea de control, porque son pacientes hospitalizados? Entonces, con esto, pues la función renal, sí pudimos sacar la preexposición porque a todos se le pide su creatinina anterior al estudio y sí teníamos los datos de estos pacientes, pero no podemos comparar. Esto no puede ser comparable. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la creatinina posterior a las 48 horas. ¿Cómo vamos a desarrollar la fórmula si no tenemos el dato de la creatinina? Esto, pues nos topamos con que no lo podemos comparar. Y ese 2% significa un paciente. Contundente, ¿no? O sea, no tenemos una hoja de registro, no tenemos la cultura de tomar la creatinina a las 48 horas. Era de esperarse que solo un paciente recibiera una carga profiláctica, que revisando el expediente, esa carga se pasó por hipotensión ortostática secundaria a un tratamiento quirúrgico. Si no, no tendríamos nada para comparar. Recapitulando rápidamente, tuvimos 73 pacientes que utilizaron contraste, de los cuales 61.64% contaron con expediente, 62% fueron mujeres, vemos que un 18% son mayores de 70 años, se utilizó más el Ultravis 300, un 20% reciben alta cantidad de medio de contraste, el abdomen fue la región más implicada, solo al 12% se le tomó creatinina posterior a las 48 horas. Hay factores de riesgo en estos pacientes, en la mitad de nuestros pacientes. Y solo un paciente que recibió carga profiláctica. Con esto, lo que nosotros queremos llegar con este trabajo, no es venir a sacar los trapitos al sol, ¿no? Pero sí en las cosas que podemos mejorar. Que en nuestro hospital, primero, existe un alto porcentaje de pacientes que cuentan con uno o más de los factores de riesgo para el desarrollo de nefrotoxicidad. Que no podemos valorarla porque no tenemos los datos suficientes para ver la función renal después del estudio. Por eso es importante reconsiderar la importancia de la toma de creatinina posterior a las 48 horas y, bueno, implementar el uso de medidas profilácticas. De gastarnos 10,000 pesos en agua a pagar 148 millones de dólares, pues yo creo que es una buena inversión y evitamos la nefrotoxicidad. Y no se trata de invertir por invertir. Podemos incluso llevar, esto solo es un primer ensayo, un primer proyecto, se puede agrandar. Se hizo solo en 2 meses. ¿Qué pasaría si lo hacemos a 1 año? Ver si en julio y agosto tuvimos 225 pacientes, en otros meses aumentará la toma de tomografías, disminuirá. ¿Por qué? Siguen saliendo dudas. ¿Y cómo las vamos a responder? Buscando más proyectos, invirtiendo en proyectos. Primero, invierte en conocer, para después ver si inviertes en alguna medida profiláctica. Y bueno, estas conclusiones y recomendaciones anteriores permitirán a nuestra institución ofrecer una atención de acuerdo a estándares sugeridos por la literatura internacional y con ello mantener nuestro compromiso en pro
de la salud, que es del centro, nuestro paciente. Gracias. ¿Cómo le digo, doctora? Que si me pregunta. Sí. Ay, bueno, para que no nos caiga la diapo. Comentar del trabajo es, obviamente es un tiempo cortito, que eso, bueno, tiene sus problemas, pero algo que es importante y quizá para un estudio prospectivo, no tanto que sea retrospectivo, sino un estudio prospectivo, hay que dividir muy bien para la nefrotoxicidades factores diferentes y áreas donde tú estás poniendo esto. No es lo mismo un paciente que llega con un abdomen agudo, que trae probablemente una sepsis, que trae otros factores de riesgo, que tiene que entrar a una tomografía, que a lo mejor llega con creatinina normal, hace la tomografía, va a quirófano, sale a terapia intensiva. Bueno, ahí en terapia intensiva vas a tener, tienes un paciente muy diferente del paciente que llega por un dolor abdominal en estudio, que no es una emergencia, que se ingresa, que tienes la oportunidad de hidratarlo las 12 horas que vienen en las guías para poder después someterlo a un estudio contrastado. Entonces, tienes muchas cosas que hacen que estos estudios de nefrotoxicidad no puedan ser catalogados adecuadamente. Pero quizá un estudio prospectivo en pacientes que no sean tan graves, que no van a las áreas críticas. Ahí es donde esto tiene su importancia. Es decir, en que encuentre estos factores de riesgo, los que están descritos en la literatura, diabetes, hipertensión, edad, o alguna otra patología, o medicamentos que están recibiendo, aminoglucósidos, en fin, por alguna otra causa, y entonces que tú hagas tu estudio prospectivo para que veas realmente qué es lo que estamos haciendo y que entonces ahora sí se meta la cultura hospitalaria de poder hidratar al paciente antes de hacer el estudio contrastado. Es la única forma que tendríamos para poder, vamos a decir, reeducarnos todos en la cultura de prevención de patologías posteriores. Y entonces poder pedirle a los médicos que nos hagan una creatinina a las 48 horas, para que entonces todos estos estudios puedan ser significantes. El paciente externo no puedes tener control sobre ellos y tampoco la gente de rayos X va a poder tener control sobre estos pacientes. Pero sí en el hospital podemos tener esta cultura en un estudio prospectivo. Claro. Y bueno, eso sería mi punto, ¿no? Podrías tomar este mismo trabajo para empezar a hacerlo prospectivo. Yo excluí áreas críticas porque hay cosas que no puedes tener control sobre ellas, son inesperadas, en fin, pero esto lo quieres para que los pacientes hospitalizados no tengan una complicación extra por lo que llegan además al hospital generado por un método diagnóstico. Claro, y ese es el objetivo, que se siga con este tipo de proyectos. ¿Alguien más? Ya no hay tiempo. Muchas gracias. Sí. Llegué un poco después de iniciar su plática y quiero preguntarle antes de hacer algún comentario dos cosas. Primero, ¿determinaron creatinina plasmática previo al estudio? Sí, doctor. ¿Qué cifras encontraron ustedes? Fue la gráfica que le mostramos, que está 39 pacientes de preexposición tienen una función renal normal y estamos hablando de que nuestro trabajo es nefrotoxicidad posterior al uso de contraste y desgraciadamente no puede ser valorable porque nos falta el dato de la creatinina posterior a las 48 horas. Sí, la creatinina pre, ¿cuáles eran las cifras que ustedes determinaron? Se encontraban de 0.8, 0.9, creatininas normales. Y al sacarlas... Perdóname, doctora, 0.8 ya es anormal. Debemos de determinar que 1.2 miligramos es las cifras normales. Si usted tiene una creatinina de 1.5, debe de hacer previamente una valoración de filtrado glomerular antes de aplicar cualquier medio de contraste. Número 2. De acuerdo a la guía internacional, la cifra normal del filtrado glomerular es de 90 mililitros por minuto, no de 80.
80 es un estadio 1 y por lo tanto el enfermo es un enfermo renal. Es muy importante que se corrijan estos factores porque en estas condiciones el medio de contraste, aunque sea gadolíneo, puede ocasionar trastornos a nivel de la rama descendente de la ASAGL y caer en insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, le hago esas observaciones para que la corrija en su protocolo. Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien? Bueno, ya. Ya no. Gracias. Trabajo libre es del doctor Javier Omar Valencia y se llama Experiencia quirúrgica como tratamiento en pancreatitis crónica durante los años 2011-2013 en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Buenos días a todos, soy Javier Valencia, soy residente de cuarto año de Cirugía General del Hospital Centro Médico Siglo XXI. Bueno, pues mi trabajo es la experiencia quirúrgica como tratamiento en pacientes con pancreatitis crónica en mi hospital. La historia, bueno, pues la posición anatómica, la embriología del páncreas ha hecho que históricamente este sea un órgano muy difícil de estudiar y por lo tanto tratar. Se conoce desde 300 a.C. por Herófilo, se empezó a hablar del páncreas, pero fue a mediados del siglo XIX cuando Claude Bernard empezó a hablar propiamente del páncreas y de sus enfermedades. Fue Fitz en Boston, igualmente a mediados del siglo XIX, cuando definió propiamente la pancreatitis aguda y crónica. Sin embargo, bueno, el tratamiento, como les comento, quirúrgico, estamos hablando que empezó a partir de 1954 con el doctor Duval. Entonces, esto pues realmente no tiene muchos años. La definición como tal, bueno, pues es un daño irreversible, permanente del páncreas, donde hay una evidencia histológica de inflamación crónica, de fibrosis y hay destrucción del tejido exócrino y endocrino. Pues aquí observamos una laminilla en la cual, bueno, pues se encuentra donde hay abundante fibrosis, donde hay depósito de linfocitos, que es lo que predomina en este tipo de patología. La epidemiología, bueno, pues la prevalencia de la pancreatitis crónica sintomática es entre 25 y 30 pacientes por cada 100,000. En los Estados Unidos se calcula que son 125,000 consultas por esta patología y se internan 25,000. La sobrevida a 10 años es cerca del 70% y a 20 años es del 45%. Las muertes que están relacionadas a la pancreatitis crónica per se, solamente el 20% sí está relacionada, el 80% tiene alguna otra influencia. También la pancreatitis se considera que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer pancreático y esto es entre un 3 a un 4% respecto a la población normal y grupos de la edad. En el cuadro clínico, pues es un cuadro muy, muy amplio, muy variado. Los síntomas que predominan es dolor, pérdida de peso, y la pérdida de peso va en relación al paciente, pues tiene miedo de comer, entonces, por lo tanto, bueno, pues pierde peso, hay náusea, vómito, entre otros. Básicamente se trata de insuficiencia endocrina y exócrina. Para realizar el diagnóstico, pues lo que nosotros necesitamos es que sea un cuerpo de histopatología, tomar biopsias. Las biopsias son muy complicadas en este órgano, porque como comentaba, pues es retroperitoneal. Entonces, pues se encuentran asociadas mucho más complicaciones y realmente cuando se toma la biopsia es en el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, nos guiamos con el cuadro clínico, con estudios de laboratorio, estudios de imagen. El tratamiento, pues principalmente es para aliviar los síntomas, ya que consideramos que el 80-90% de los pacientes presenta dolor y, bueno, pues el dolor es el 93% de las admisiones hospitalarias. El tratamiento se divide en dos, es el médico y el quirúrgico. En mi estudio, bueno, pues voy a hablar del quirúrgico. Las indicaciones para el tratamiento de la pancreatitis crónica actual son los siguientes. Dolor intratable por medicamentos. Incluso, o sea, los medicamentos pueden causar adicciones a esta patología de estos pacientes. Entonces, bueno, también eso se tiene que considerar: el dolor, la sospecha de neoplasia, estenosis del conducto biliar,
y complicaciones de la pancreatitis, como son pseudoaneurismas, erosiones vasculares no controladas por radiología intervencionista o pseudoquistes grandes no tratables vía endoscópica. Debemos tomar en cuenta que primero este paciente, por las complicaciones que se pudieran asociar, se debe iniciar con un manejo endoscópico. Ahora, los procedimientos, hay varios procedimientos quirúrgicos. Se conocen los descompresivos o de drenaje y los resectivos, los híbridos y los actuales, como son los de mínima invasión, los de trasplantes. Sin embargo, bueno, me voy a enfocar a los que son de drenajes y los de resección. Dentro de los de drenaje se dividen en dos, el parcial y el completo. El parcial, de los que más destacan, es el procedimiento de Duval y el procedimiento de Puesto. Este procedimiento de Duval ya les comentaba que se desarrolló en 1954 y 4 años posterior se desarrolló de Puesto. La esfinterotomía y la esfinteroplastia, bueno, la esfinterotomía se podía hacer vía endoscópica y la esfinteroplastia definitivamente es quirúrgica. Los procedimientos de drenaje completos está el procedimiento de Partington-Rochelle y la pancreático gastroanastomosis. En este esquema, pues ilustro en un estómago, pues obviamente está normal, la posición anatómica, el páncreas, la cabeza del páncreas, cuerpo, la cola, y aquí la asa de yeyuno. Esto es un procedimiento de Duval, en la cual pues se tiene que hacer una incisión, una resección pancreática de la parte distal, junto con una esplenectomía, y a esto se le va a pegar una asa de yeyuno en la parte distal. Esto es el procedimiento de Duval. Sin embargo, bueno, este procedimiento no es propiamente para todo tipo de pacientes con pancreatitis crónica. Sin embargo, pues esto motivó a desarrollar muchos otros procedimientos quirúrgicos, como fue el de Partington-Rochelle o el de Puesto-Gilbert. En este esquema muestro prácticamente lo que es un puesto o un Puesto-Gilbert o un Rochelle, en el cual se observa igualmente el páncreas. Se hace una incisión longitudinal en todo el páncreas, incluyendo la cabeza, y se pega de manera lateral una asa de yeyuno, y además hacemos una Y, con lo cual, bueno, pues se drena y se descomprime todo esto. Ahora, como la fisiopatología de la pancreatitis, o más bien lo que ocasiona el dolor, es una compresión, es una hipertensión intrínseca, una fibrosis. Por lo tanto, este tipo de procedimientos, al abrir el conducto pancreático principal y dejarlo a drenar, pues teóricamente pues va a liberar la presión y con ello pues va a aliviar la sintomatología. En los procedimientos resectivos e híbridos, bueno, hay muchos. Los más conocidos quizá es Whipple, el Weger, la resección subtotal o pancreática, la pancreatectomía total, con y sin preservación de duodenal, el procedimiento de Frey y el de Isbicki. Este procedimiento, bueno, pues Whipple obviamente lo describió muchos años antes, él lo describió por ahí de 1935. Sin embargo, al ver que no todos los pacientes se podían resolver con los primeros procedimientos que les comentaba, se empezaron a ir hacia atrás y a buscar qué otro tipo de procedimientos podían servir. Entonces, bueno, el que vino más a flote fue el procedimiento de Whipple. Sin embargo, bueno, la morbimortalidad pues es mucho más alta y por lo tanto se empezó a dejar en desuso este procedimiento. Este es un esquema donde igualmente ilustro un procedimiento de Whipple. Aquí está el estómago, aquí está el duodeno en C, aquí está un páncreas, como comentaba, también se asocian a lesiones malignas. Entonces, bueno, aquí hay un tumor propiamente, aquí está la vesícula y los conductos biliares, el conducto biliar principal, y aquí está el asa de intestino. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se reseca en la parte de la vía biliar, el colédoco, el duodeno, en la cabeza del páncreas, y se pega el asa de intestino hacia la vía biliar y hacia el estómago. De esto hay muchísimas modificaciones, hay unas que preservan el píloro, hay otras que no lo preservan, y bueno, pues de todos ellos son para tratar la pancreatitis crónica. Este es el procedimiento de Frey que comentaba, es una enucleación de la cabeza del páncreas y una incisión longitudinal a lo largo del páncreas para poder drenarlo. El procedimiento de Weger es muy parecido, sin embargo, bueno, pues aquí nada más hay una preservación duodenal, pero hay una resección completa de la cabeza del páncreas. Con todos estos antecedentes, ¿cuál es el objetivo de mi estudio? Fue identificar la información epidemiológica, el tipo de intervención quirúrgica que se realizó, las complicaciones, los resultados del tratamiento
por parte del Servicio de Gastrocirugía, esto en un periodo comprendido de enero del 2011 a diciembre del 2013. El tipo de estudio, bueno, pues es descriptivo y retrospectivo. El universo de trabajo fue en el hospital en donde estoy haciendo la residencia y en el periodo comprendido entre enero y diciembre. Los resultados de todo lo que encontré fueron nada más 8 pacientes que tenían el expediente completo y que tenían digamos, criterios de inclusión. Para incluir a mis pacientes, básicamente tomé que tuvieran edad mayor a 18 años y menores de 80 años, que tuvieran pancreatitis crónica, que tuvieran sintomatología, estudios de imagen y obviamente que se pudiera resolver tratados quirúrgicamente, sin ninguna complicación. Esos prácticamente fueron criterios de exclusión. La edad promedio fueron 42 años. Estos fueron los 6 casos que finalmente pude incluir en el estudio. O sea, si ustedes se dan cuenta, fueron prácticamente un poquito más de 4 años, y en los cuales, bueno, encontré pocos casos que sí realmente pudiera incluir en el estudio. En su gran mayoría, el 83.3% corresponde al género masculino. La etiología, pues fue una etiología variable, predominaba la alcohólica, como se establece en los países occidentales. Las principales comorbilidades que se encontraron fue diabetes mellitus, hipertensión arterial, en el 33% de todos los casos. Otra relación que se encontró y que estaba asociada a la pancreatitis crónica fue el tabaquismo y el alcoholismo. El tabaquismo fue en el 33% y el 66% de los casos tuvieron ingesta de alcohol, así como la asociación entre tabaquismo y alcoholismo fue el 33% de los casos. Entonces, ¿cuáles fueron los síntomas que yo encontré principalmente? En el 100% de los casos hubo dolor abdominal y pérdida de peso, como lo dice en la literatura internacional. Hubo otros, como ictericia, que fueron nada más, se reportó en un caso. De resultados, bueno, pues los pacientes fueron tratados quirúrgicamente con el tratamiento de la pancreatitis crónica, en promedio a los 4.5 años después de iniciar los síntomas. El 50% de todos los casos transcurrió solamente un año de que se diagnosticó, empezaron los síntomas, a que se trató quirúrgicamente. El procedimiento que con mayor frecuencia se realizó fue la pancreato y ayuno anastomosis en Yederu, o esto es un Partington-Rochelle. En 3 casos, en uno se hizo la pancreatectomía distal y una esplenectomía, que propiamente es un Duval, y solamente en un caso se hizo la pancreato-gastroanastomosis lateral. De todos los casos, en todos se hizo la ultrasonido endoscópico y observé que prácticamente en 4 de los casos había dilatación del conducto pancreático y en 3 de ellos tenía litos, que es otra de las hipótesis que genera dolor y obviamente la sintomatología en la pancreatitis crónica. El tiempo quirúrgico de todos los pacientes fueron 280 minutos, el sangrado fueron 433 mililitros, y donde se documentó que el 50% de los casos presentó alguna complicación en el posoperatorio, siendo 33% de las fístulas, 17% sangrado de tubo digestivo, infección de la herida quirúrgica, y la mortalidad, bueno, fue solamente en un solo paciente, que representa el 17%, y el 50% de todos nuestros pacientes, bueno, refirió alivio de la sintomatología. Esta es una tabla comparativa este es el número de pacientes que se incluyó, el tipo de procedimientos, es una tabla del 2001, en donde, bueno, pues el número son 42 pacientes. Como se darán cuenta, aún así en hospitales de tercer nivel, donde se concentra todo este tipo de patologías, aún así no tienen muchos casos, y estoy hablando de que tienen 10 o 15 años revisando todos estos estudios. La edad promedio, bueno, pues fue 41, 43, en nuestro estudio fue el 42.5. El rango, prácticamente estamos en el mismo rango, y la duración de los síntomas en promedio fue de 3 a 5 años. En lo que fue tratado, en lo que duraron los síntomas y fueron tratados quirúrgicamente. En nuestro hospital fueron 4.5 años, más o menos el promedio. En esta otra tabla, bueno, pues ilustra muchísimo más todos los estudios que se han tomado desde el 95 hasta el 2008, comparando los estudios, todos estos, bueno, por ejemplo, el Whipple con el Bayer. Entonces, la mortalidad es de entre el 0 y el 5%. Probablemente en nuestro estudio estamos un poquito por arriba en la mortalidad, sin embargo, la morbilidad, pues prácticamente estamos en los niveles internacionales. Los pacientes, el que se alivió la sintomatología es entre el 60 y el 70%, y en el 90 al 95%, en el mejor de los casos, presentando en este tipo de intervenciones. Entonces, en conclusión, bueno, pues la pancreatitis crónica representa un reto diagnóstico y terapéutico para aún así el cirujano más experimentado,
El tratamiento quirúrgico para la pancreatitis crónica pues aún se considera de alta mortalidad. En centros especializados y de concentración tiene buenos pronósticos. En los casos pues analizados en la población del Hospital de Centro Médico, se observa que la morbilidad es muy similar a la reportada de la manera global, por lo que podemos concluir que bueno, pues la atención es adecuada en nuestro servicio. No sé si tienen alguna duda. El siguiente trabajo es por la doctora Yuridia Renata Macías y se llama Comparación de la efectividad de 2 esquemas de preparación intestinal para la colonoscopía en el Hospital General de México. Buenos días, el tema que voy a presentar es comparación de efectividad de 2 esquemas en preparación intestinal para colonoscopía. Este trabajo lo realicé en el Hospital General de México y bueno. Entonces, bueno, sabemos que la detección de cáncer colorectal en una fase temprana se asocia a una supervivencia a 5 años del 90%. La colonoscopia sigue siendo el estándar de oro para la detección de pólipos y lesiones precancerosas y, bueno, la precisión diagnóstica de la colonoscopia requiere la visualización completa de la mucosa colónica. Un adecuado nivel de limpieza es fundamental para la colonoscopia efectiva y forma parte de los estándares de calidad en un estudio colonoscópico. Entonces, bueno, los diferentes preparados intestinales deben de cumplir con las siguientes características: ser eficaces, tener seguridad y tolerancia al paciente. La eficacia, ¿cómo la vamos a medir? A través de la escala de Boston, es la escala que está pues actualmente aceptada para ver la limpieza colónica. La seguridad nos referimos a los eventos adversos del procedimiento y a la ingesta de los fármacos. Y la tolerancia, pues es un concepto complejo y muy subjetivo. Esto lo medimos a través de la escala de Likert. Entonces vamos a tener que la escala de Likert, por eso les comento que es muy subjetiva, va a tener 5 puntos. El primero, el paciente lo va a definir como seriamente preocupante, de acuerdo a los síntomas que presentó con la preparación que se le da. 2, angustiante. 3, muy molesto. 4, que tuvo síntomas leves, y 5, que no hubo molestias. Estos síntomas se refieren a los síntomas gastrointestinales: náusea, vómito, distensión, dolor, principalmente. Y bueno, la escala de Boston, que es la que les comento que está actualmente, la que utilizamos en estudios colonoscópicos, va a tener 3 puntos. Bueno, 0 es un segmento de colon que no puede ser, que no fue preparado, la mucosa no es posible observarla por el abundante residuo que hay. 1, pues que existen áreas del colon que no son bien vistas, y existen heces residuales o un líquido opaco. 2, una pequeña cantidad de manchas residuales pequeñas o fragmentos pequeños de heces o líquido opaco, pero que la mayoría de la mucosa del colon es visible. Y por último, 3, la mucosa de todo el colon o de los segmentos del colon se ve sin ninguna mancha o no hay ningún tipo de residuo, que es la fotografía número D principalmente. Entonces, la escala de Boston, ¿cómo lo utilizamos? La medimos de acuerdo a los segmentos: colon transverso, colon derecho, colon transverso y colon izquierdo, y de acuerdo a esto se le va a dar una puntuación. Entonces, bueno, es necesario encontrar alternativas de preparación intestinal en relación a la preparación tradicional. ¿Cuál es nuestra preparación tradicional? 4 litros de polietilenglicol, o la marca comercial es Nulitelli, que garantiza una mejor tolerancia y apego a las recomendaciones, además de un menor costo. Entonces, en el mercado existe el polietilenglicol, que es lo que más se utiliza para la limpieza intestinal, y bueno, que es un medicamento altamente seguro para el paciente o con menos efectos adversos. Y otro medicamento también es el Bisacodilo, que bueno, los 2 medicamentos actúan de forma diferente. ¿Cuáles fueron los objetivos de este trabajo? Comparar la eficacia de limpieza de la combinación de polietilenglicol más Bisacodilo frente a la preparación tradicional. 2, comparar la tolerancia de la combinación de polietilenglicol más bisacodilo versus la preparación tradicional, y bueno, comparar el costo entre ambas preparaciones. Fue un estudio transversal, prospectivo, comparativo y analítico. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Hombres y mujeres mayores de 18 años, de 18 a 85 años, pacientes enviados al estudio a la unidad de endoscopía y bueno, por cualquier indicación de colonoscopía, que aceptaran participar previa firma de consentimiento informado.
Los criterios de exclusión: mujeres embarazadas o lactando, antecedentes de alergia a alguna de estas fórmulas, obstrucción intestinal que impidiera la limpieza intestinal, megacolon tóxico, falla cardíaca clase funcional 3 o 4, resección de alguna parte del colon, enfermos psiquiátricos, falla renal crónica, cirróticos y pacientes diabéticos. Hicimos un cálculo de muestra, el resultado, esta diapositiva la pongo para que vean, 43 casos debíamos de poner en cada uno de nuestros grupos. Entonces se formaron dos grupos, el grupo tradicional y el grupo de preparación combinada. El tradicional tenía que ingerir 4 litros de polietilenglicol previo al estudio, iniciando la primera toma a las 17 horas, 1 litro por hora. El grupo 2, la preparación combinada, donde se le daba bisacodilo 2 tabletas, cada tableta de 5 miligramos, a la 1 de la tarde y 2 litros de polietilenglicol a partir de las 5 de la tarde. Estas son las indicaciones que se le daba al paciente. El paciente se entrevistó, se firmó la hoja de consentimiento informado y se le explicó detalladamente cómo debía de tomar el medicamento y también haciendo énfasis pues la dieta, ¿no?, libre de residuos. En cuanto al análisis estadístico, bueno, se utilizó una estadística descriptiva, un cálculo de medias y desviación estándar para variables cuantitativas, la frecuencia y porcentajes para variables cualitativas, la prueba de P-Stube para comparar tanto la escala de Boston como la escala de Likert, y bueno, se consideró el valor de P menos de 0.05 como significativo. ¿Qué resultados obtuvimos? Tuvimos 92 pacientes, de los cuales se eliminaron 18, 9 del esquema tradicional y 9 del combinado, 2 porque no acudieron el día del estudio, 3 solo tomaron 2 litros, 2 en control de diverticulitis, que se suspendió el estudio, 2 tumores de sigmoides estenosante. En el combinado igual fueron 9, 5 no acudieron a su cita, 2 no tomaron las tabletas y 2 se encontró tumor de recto. De estos, fueron 18 eliminados, quedando 39 casos en el esquema tradicional y 35 casos en el esquema combinado. Del tradicional, 22 fueron hombres, 17 mujeres, y del combinado, hombres fueron 15 y mujeres 20. Estas fueron las variables que obtuvimos, bueno, sexo, edad, la escala de Boston, la escala de Likert, el tiempo de la última ingesta al inicio del estudio, la detección de pólipos y la entrada de ilion. Como vemos, vienen los valores en promedio, y lo más importante de esta tabla, creo que, solamente fue estadísticamente significativa la entrada de ilion en los pacientes con la preparación combinada. En 25 se anuló ilion, mientras que en la tradicional 11. Los demás no fueron estadísticamente significativos. Como vemos, la escala de Boston tuvo un promedio de 7. Entonces, la escala de Boston, el mayor puntuación es 9. Sumamos los 3 segmentos, colon derecho, transverso izquierdo, y el mayor puntaje es 3, es un colon limpio. Entonces, el promedio fue de 7 y la escala de Likert fue de 4, entonces síntomas leves presentaron en ambas combinaciones. Entonces, aquí tenemos en forma general como en la escala de Boston, en el esquema tradicional que dimos, fue un promedio de 7.3, en el combinado de 7.4, no encontrando una diferencia estadísticamente significativa. Se hizo entonces ahora el comparar por segmentos el colon derecho, colon transverso izquierdo con los esquemas. Encontramos el promedio similar, una media similar en el colon derecho. En el tradicional fue de 2.4, en la combinada de 2.4. El mayor puntaje es de 3 por cada segmento, entonces pues realmente fue muy similar, ¿no? En la escala de Likert, que es la tolerancia que presenta el paciente a cada una de las fórmulas, vemos que en el esquema tradicional fue de 3.9, en el combinado de 4.2, entonces no hubo tampoco diferencia. El tiempo de realización del estudio, que a lo mejor esto pudo modificar un poco, también pensamos que pudiera modificar los resultados, tampoco fue así. El tiempo total en minutos de realización del estudio en el esquema tradicional fue 24.9 minutos y en el combinado 25.8 minutos, entonces no hubo tampoco diferencia. Y el tiempo de la última ingesta hasta el estudio, que también se ha descrito en la literatura que esto puede modificar qué tan limpio encontremos el colon al realizar la colonoscopia, pues tampoco hubo diferencia, 14 horas y 14 horas en realizar el estudio.
¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la limpieza colónica entre ambos grupos, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la tolerancia entre ambos grupos, sí existe diferencia en costos, siendo un costo elevado la preparación combinada, porque ya no existe aún en el mercado la combinación de Nulitelli más Bisacodilo. Entonces, bueno, sale hasta este momento pues más caro realizar la combinación. Que sin embargo, en un hospital público, como se compra el medicamento como por mayoreo, podría disminuir los costos para la institución. Se encontró una diferencia significativa en la entrada de la válvula ileocecal, siendo mayor en pacientes con fórmula combinada, y algo que sí es que hay mayor aceptación del paciente por una fórmula donde solamente vamos a dar 2 litros y 2 tabletas, a una fórmula en donde tiene que prepararse con 4 litros. Entonces, concluimos que esta combinación de dar Bisacodilo, 2 tabletas más 2 litros de Nulitelli un día previo al estudio, pues es fácil, segura y efectiva, al igual que una dosis tradicional de 4 litros de polietilenglicol. Si tienen alguna duda. Agradecemos a la doctora su presentación.